Bueno, pues así como uno puede modificar el color y el tamaño del canvas con background y con create canvas, cuando uno crea formas en P5, pues también se puede modificar el color y otras opciones de las formas. Entonces aquí tengo otra vez el sketch por defecto que viene en P5 cuando uno crea un nuevo sketch. Yo pongo aquí new, entonces crea este sketch por defecto. Ya sabemos que en setup está creando el canvas y que en draw está dibujando muchas veces el background, pero pues por ahora voy a copiar acá y voy a pegarlo. Voy a pegar el background en el setup, porque vamos a hacer solamente unos ejercicios sin utilizar el draw. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear una forma. Por ejemplo, voy a crear un rectángulo y voy a decirle en qué lugar quiero que ponga el rectángulo y qué tamaño quiero que tenga el rectángulo, ¿cierto? Eso ya lo hicimos en un video pasado. Entonces quiero que ponga el rectángulo en la mitad. Pero algo que yo puedo hacer, en vez de tener que calcular yo mismo cuánto es la mitad del lienzo, es decirle, quiero que ponga, quiero definir aquí en una variable el ancho del canvas, que quiero que sea 400, y quiero definir el alto, que quiero que sea 400 también. Y aquí, entonces en canvas pongo ancho y alto. Y en rectángulo, en la posición X, quiero que sea la posición ancho del canvas dividido en 2. Y ahí estoy haciendo una operación matemática y me ahorré yo mismo tener que calcular cuánto vale. Y luego alto dividido en 2. Entonces ahí estoy poniendo el rectángulo en la mitad. Y ahora voy a poner un tamaño del rectángulo. Entonces aquí voy a poner unos comentarios. Tamaño del canvas. Aquí voy a poner tamaño del rectángulo. Y aquí entonces voy a declarar una variable que tenga el tamaño del rectángulo. Voy a poner tamaño rect. Y le voy a poner 200, un rectángulo de la mitad del tamaño del canvas. Entonces al rectángulo le voy a poner tamRect y tamRect. Y ahí estoy cumpliendo con los parámetros que me piden. Entonces por ahora pues no hay nada nuevo. Simplemente estoy creando un rectángulo y estoy creando ese rectángulo en el que esta esquina está en la mitad del canvas. Sin embargo, si yo busco aquí en la referencia, hay otras cosas que yo puedo modificar de las formas. Entonces, algo que puedo modificar, por ejemplo, es el color y el borde que tiene la forma. Entonces voy a buscar aquí ¿dónde se hace eso? Espérense que no lo encuentro. Voy a buscar Fill, se llama. Y aquí está, color. Entonces Fill es una opción que me sirve para cambiar el color que tienen las formas que estoy dibujando. Entonces si yo antes de Rect pongo Fill, puedo hacer lo mismo que ya hice con Background. Por ejemplo, si quiero poner un cuadrado rojo, puedo poner Fill 255, 0, 0. Y entonces ahora el cuadrado que tengo va a ser rojo. Supongamos que ahora quiero hacer un cuadrado acá. Entonces puedo copiar este mismo rectángulo que hice, pegarlo debajo y cambiar el lugar en el que quiero ponerlo. Si lo quiero poner en esta esquina, pues quiere decir que tengo que ponerlo en 0, 0. Pero ahora, como ya declaré que Fill es rojo, entonces ambos cuadrados van a ser rojos. Entonces, ¿de qué manera puedo cambiar para que este segundo rectángulo sea de otro color? Pues tengo que volver a copiar este Fill y ponerlo acá. Entonces recuerden, cuando uno crea un programa, el programa se ejecuta en orden. Entonces primero estoy diciendo que el Fill va a ser rojo. Y luego estoy creando este rectángulo en esta posición y con este tamaño. Entonces va a crear el rectángulo ahí y con ese color de Fill. Pero si vuelvo a cambiar el Fill, entonces ahora este nuevo rectángulo va a tener este relleno, este Fill. Entonces, por ejemplo, si quiero poner este rectángulo de color azul, pues puedo cambiar esto y puedo ponerle, bueno, voy a ponerle 255, sí, de azul. Entonces de esta forma estoy modificando
el color de las formas que estoy creando. Ahora, otra cosa que puedo hacer, y si reviso aquí en P5, bueno, aquí me da algunos ejemplos en la referencia, es que puedo cambiar el borde de la forma. Entonces, si busco, en vez de fill, busco stroke, entonces en stroke puedo modificar cuál es el color que quiero que tenga el borde. Entonces supongamos que quiero que los dos cuadrados tengan el borde verde. Entonces puedo escribir stroke y puedo escribir 0 de rojo, 255 de verde y 0 de azul. Y entonces ahora los bordes, no sé si se alcanza a ver muy bien, de los cuadrados van a ser verdes. Entonces con stroke puedo modificar el borde de una forma y con fill puedo modificar el relleno. Y cada vez que cambio la función de fill, entonces las formas siguientes que estén en el código van a tener ese fill. Ahora, efectivamente no se puede ver muy bien el borde. Entonces algo que puedo hacer también es modificar el grosor del borde. ¿Cómo se hace eso? Con otra función que se llama stroke weight, o como algo así como el peso del borde. Pero a este valor, pues claramente al grosor del borde, pues no le puedo dar un valor de color, no le puedo dar 3 números que representen el rojo, el verde y el azul. Tengo que darle un valor en píxeles de qué tan ancho quiero que sea el borde de la forma que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si le pongo 10, pues va a ser un borde de 10 píxeles. Entonces va a ser un borde bastante ancho. Si le pongo un borde de 3, pues entonces es un borde de 3 píxeles y pues puedo ajustarlo como yo quiera. Recuerden que estas funciones que modifican las formas, modifican todas las formas que estén debajo en el código. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, el borde de solo una de estas formas, pues tengo que volver a ajustarlo antes de crear la forma. Entonces, por ejemplo, si quiero que este cuadrado azul tenga un borde verde pero mucho más ancho, pues entonces tengo que volver a pegar el stroke weight, tengo que volver a ponerlo antes de crear la forma de este rectángulo. Por supuesto, yo puedo poner comentarios para saber qué es lo que estoy haciendo. Primer rectángulo, aquí segundo rectángulo. Entonces, ya con eso pues podemos crear un montón de cosas, podemos crear un montón de formas y un montón de composiciones. ¿Sí? Mezclo elipses, rectángulos y muchas cosas parecidas. Y esto también me da como una especie de herramientas para poder crear distintas visualizaciones de datos. Por ejemplo, pues yo puedo usar estos rectángulos para representar gráficos de barras o cosas por el estilo. Entonces podemos hacer eso para cerrar este video. Entonces voy a crear un nuevo canvas, un nuevo programa, y voy a crear un rectángulo. Entonces, así como hicimos la vez pasada, podría decir algo así como let hambre es igual a no sé cuánta hambre tengo, 100, let sueño es igual a 10 y let tristeza es igual a 40, no sé. Y ahora puedo crear 3 rectángulos diferentes que representen estos valores, que en su tamaño. Entonces voy a poner también let ancho predeterminado, ancho P. Y a ese ancho le voy a poner 40. Este ancho P es la variable que voy a utilizar para poder definir cuál es el ancho de cada barra. Y simplemente aquí en setup voy a volver a pegar esto aquí. Voy a crear los 3 rectángulos. Entonces de nuevo voy a crear un rectángulo que represente la tristeza, perdón, el hambre, que esté en la posición X0 y en la posición Y0, y quiero que tenga de ancho simplemente el ancho predeterminado y que tenga de alto el valor de hambre. Entonces ahí, bueno, voy a poner unos espacios aquí para que sea un poquito más ordenado. Ahí estoy creando un rectángulo y este rectángulo representa el hambre que tengo. Puedo también crear otro rectángulo de la misma manera, pero que represente el sueño. Y puedo crear otro rectángulo de la misma manera que represente la tristeza. Entonces,
aquí pues tengo esos 3 rectángulos, pero los 3 rectángulos están en la misma posición. Entonces una cosa que puedo hacer, por ejemplo, es modificar el lugar en el que están en el eje X para que los pueda ver más fácilmente. Entonces el primer rectángulo va a estar aquí, en esta posición, en el 0, 0. Pero el siguiente rectángulo lo quiero poner aquí, justo después. Entonces tengo que poner que en el eje X esté en el lugar del ancho del primero. Y luego pues tengo que ponerlo en el lugar del ancho del primero más el segundo, o sea, el ancho P por 2. Y entonces aquí tengo una gráfica de barras muy básica que muestra los valores de cómo me estoy sintiendo en este momento. Ahora pues sería bueno ponerle color. Entonces voy a usar la opción de Fill para ponerle un color a cada uno. Tal vez el hambre se puede representar con rojo, entonces puedo poner Fill 255, 0 y 0. Tal vez el sueño se puede representar con verde, entonces puedo poner Fill 0, 255 y 0. Y tal vez la tristeza se puede representar con azul, Fill 0, 0, 255. Y entonces pues ahora tengo una gráfica un poquito mejor que me sirve para representar distintos valores. Ahora es una gráfica un poquito extraña porque está al revés, pero pues por ahora no nos compliquemos y aceptémosla así como es. Entonces si yo cambio el valor de sueño, por ejemplo ahora tengo 300 de sueño, muchísimo sueño, pues entonces ahora la barra va a estar muy grande. Recuerden que el tamaño del canvas aquí es 400, entonces si yo pongo más de 400, pues entonces se va a salir del canvas. Entonces ahora tengo un sistema de representación y visualización de datos muy sencillo, creado con mis propias manos en P5. Más adelante vamos a ver cosas un poquito más complejas, pero esto es un buen paso para poder empezar a hacer cosas por el estilo. ¡Chao!